Bueno. Hola, buenas, profesor Morón. Vengo a presentar el trabajo final del ramo de teoría de la investigación. Soy Omar Muñoz Pareja y con esto comienzo ya la presentación. Bueno, primero tenemos a la idea. La idea en sí sería la música utilizada por los jóvenes para expresar su disgusto por la sociedad en la que están destinados a vivir en un contexto de represión dictatorial en Chile. Ya si afinamos un poco más la idea, acorde al trabajo, tenemos que es la contracultura de la juventud chilena expresada a través de la música en los grupos etarios juveniles de los años 70 e inicio de los 90, en donde podemos ver que estos años coinciden con el 73, cuando ocurre el golpe de Estado, y luego con el 90, cuando ya sale Augusto Pinochet del poder. Luego tenemos el planteamiento del problema, el cual se hace a través de una pregunta, la cual sería: ¿de qué manera se hace presente el surgimiento de la contracultura musical juvenil chilena en los años 70-90 y cuáles son los aspectos que motivaron este cambio cultural? Bueno, las preguntas de investigación se mantuvieron, ya que lo personal no encontré pertinente cambiarlas de los trabajos ya pasados, los cuales serían: uno, ¿qué incidencia ha tenido la música juvenil chilena en el contexto cultural de la década de los 80? 2, ¿qué hechos o movimientos enfrentaban los cantores para que se pudiera desarrollar una contracultura? 3, ¿de qué forma se expandió esta contracultura musical para plantearlo en la sociedad chilena? 4, ¿cuáles son los principales cantores, agrupaciones de esta contracultura musical chilena? 5, ¿qué resalta a estas figuras por el resto de otras de la época? 6, ¿cuáles son las principales influencias de estos cantores o grupos? 7. Teniendo en cuenta que los grupos más resaltantes de la época se encontraban inversos en el estilo del rock, es posible definir que la música popular de Chile en los años 80 como contracultura, cuando va ligada al movimiento musical imperante. Bueno, para mí esta, como lo dije en la ocasión pasada, sigue siendo la pregunta más importante y más tangente, ya que aquí choca de lleno el concepto de contracultura. Pero bueno, para acotar un poco, ya que es bastante extenso, continuemos con la 8. ¿Qué papel jugaban los jóvenes en el acto social? Bueno, los objetivos de investigación serán los siguientes. El general es, es analizar los grupos que ejercieron una contracultura musical en Chile dictatorial y evidenciar los focos de popularización de estos grupos de influencia. Los específicos son: identificar la influencia de los grupos opositores al régimen militar de Augusto Pinochet, los cuales ejercieron su lucha a través de la música. B. Evidenciar los puntos de manifestación del mensaje contracultural musical. Y C. Diagnosticar la dificultad y consecuencias que podrían tener los artistas que ejercían esta contracultura durante la dictadura. Bueno, verbos que indican el grado de complejidad del estudio: identificar y evidenciar. Evento de estudio: contracultura musical. Unidad de estudio: la juventud chilena. Contexto: dictadura, gobierno militar en Chile. Y temporalidad: 1970-1990. La temporalidad, como ya se ha mencionado, en sí, para ser más exacto, sería desde el 73, pero en sí se toma el 70 para también tocar los aspectos generales de la música de la nueva canción chilena. Justificación teórica. ¿Tiene una aplicación concreta y puede demostrar resultados? Respuesta: los resultados de la tesis buscarán ampliar la visión en torno a los hechos ocurridos en el periodo dictatorial, en el cual se buscará vislumbrar la popularización de una voz popular en una sociedad censurada, y que los lectores comprendan de igual forma cómo dichos hechos lograron ser posibles. Pregunta 2. ¿Será una respuesta o solución problema concreto para concretos que al aplicarlos? Respuesta: un cuestionamiento que siempre he tenido en mi persona es el cómo y quién lograron movilizar en un contexto a la sociedad chilena, con lo que buscaré responder esas preguntas en torno al movimiento cultural promovido a través de la música, para alejar de igual forma
la bien estudiada acción política de grupos radicales a través de la misma política como tal, para guiarla en torno a lo social cultural. Bueno, como ya se ha mencionado también, la política en sí, para mí, en lo personal, siento que política es toda acción que genere política en sí. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, podríamos entender que esta música revolucionaria sería hacer una acción política. Pero tomaremos esto simplemente como la acción y no como política como tal. Con esto me refiero a acciones políticas, supongamos, dichos de diputados, de cosas de ese estilo. Bueno, esas cosas no se tomarán, sino que en sí solamente lo expresado a través de la música y también cómo lo perciben en la cultura. Los criterios para evaluar la conveniencia de la investigación. ¿Qué tan conveniente es la investigación y para qué sirve? Es de una elevada conveniencia investigativa debido a que los hechos históricos musicales son bastante amplios en torno a la música chilena. En cambio, estos siempre son tratados desde ciertos grupos con los cuales también busco trabajar, sin embargo dándole un contexto y buscando el punto de popularización que siempre es olvidado por los medios al nunca mencionarse el surgimiento de estos siendo continuamente perseguidos y silenciados por los medios oficiales o radios populares. Bueno, aquí se vuelve a profundizar dentro del punto de tangencia de si bien hay muchos estudios de los prisioneros, de los jaivas, de Inti Illimani, entre otros muchos grupos, y cómo estos surgieron mediante X o Y motivos, en sí, esto podría resultar en una tangencia de cómo surgieron grupos ya posteriores al golpe, o sea, como Prisioneros, como Pinochet Boys, y tratarlos y tocarlos de igual forma, cómo pudieron adherirse a la radio. Bueno, igual estuve investigando cada vez un poco más y estuve viendo que esto pasaba en sí por ejercer música rock, en torno al rock, ya que en sí lo que está en oposición al gobierno era la música más de una tonalidad rural o que mezclaba sonidos eh, o notas acordes a las costumbres indígenas. Eso incluso es una teoría, por eso que también la pregunta con la que profundizo de si es contracultura como tal, siendo que va de la mano con la cultura imperante musical hegemónica. Bueno, pero sin más dilación, continuemos con el hecho. ¿Cuál es su relevancia para la sociedad actual? ¿Quiénes se beneficiarían de los resultados de la investigación? Los principales beneficiados de esta investigación serán quienes busquen una guía del surgimiento de la música de revolución en el contexto de la dictadura, en donde se busque responder y evidenciar los cuestionamientos más básicos del común de la gente en torno a esa temática, ya que todos en mayor o menor grado conocemos grupos relevantes durante esta temporalidad histórica, independiente de nuestros grupos, o sea, de nuestros gustos musicales, podemos fácilmente decir que he escuchado sobre Prisioneros, Sol y Lluvia, Víctor Jara, Ángel Parra, entre otros. ¿Se logrará resolver algún vacío en el conocimiento? ¿Se podrá generalizar los resultados a principios más amplios? En la actualidad dudo que exista algún vacío en el conocimiento empírico y demostrable que con anterioridad no se haya trabajado. Más si estos son de temporalidades recientes, o sea, estamos hablando del siglo XX en adelante. Sin embargo, mi propuesta va en vías de unificar este conocimiento para enmarcarlo y demostrar de igual forma cómo influyó en la ciudadanía juvenil, para elaborar una sociedad, para llevar a una sociedad a perder el miedo de una forma progresiva a la dictadura imperante. Paradigma de investigación. ¿Qué paradigma de la investigación se utiliza? Bueno, esto yo lo tomé desde la perspectiva de que usted explicaba en su PPT, del marco de lo crítico social, y yo también a través de la investigación también quise tomarlo desde el marco de la historia cultural. He trabajado por Peter Burker, en donde en sí nos dice que hay que tocar un hecho específico, en temporalidad específica, en un país específico, con agentes específicos. Los agentes específicos serían los agentes juveniles de la nación. eh, el país específico o localidad específica será Chile, Santiago, más que nada. Los años específicos, 1970, 1990. Aquí me equivoqué
en el tipeo del año, lo cambiaré al invierno. Y eso básicamente. Y bueno, el marco de lo crítico social es basado en el aspecto en el que va a ser tocado dicha unidad de estudio. Leyendo lo que he puesto, sería: el paradigma como tal será un carácter crítico social en donde se utilicen distintos medios para llegar a discernir e interpretar variedad de fuentes, como, tanto escritas como orales, de personas de estratos sociales no acomodados, con ideologías contrarias al régimen de Augusto Pinochet. Esto en sí para ver cómo ellos percibieron eh, el surgimiento de esto, ya que muchas veces la gente que es adherente al régimen en sí simplemente se autociega o se autoensorda, por decirlo de alguna forma, ya que estamos hablando de música, hacia los movimientos que no son de su gusto. Entonces, por gente que ya es acorde a una ideología determinada, podría percatarse de mayor forma cómo surgen estos hechos históricos musicales, y que hayan ejercido una lucha activa o pasiva en la fecha determinada. Bueno, esto entendemos que si alguien, si bien puede tener una ideología contraria al régimen, esto no significa de que vaya a luchar contra él, sino que puede simplemente a través de su pensamiento crítico pensar en contra de él. Esto se podría considerar como una lucha pasiva. O supongamos hablar con sus amigos sobre el tema, etcétera. Esto ya sería una lucha pasiva. Una lucha activa ya sería salir a manifestarse, reuniones sociales en contra de, etcétera, con la finalidad de reinterpretar la sociedad en la que vivieron, con ellos percibiendo el surgimiento de la contracultura musical, ya que por medios como radio, ya sea por medios como la radio, conciertos, tocatas, bares, etcétera. Esto básicamente será la respuesta a través de lo que digan los entrevistados. Definir el tipo de investigación. El tipo de investigación es de un carácter puro, ya que busca el conocimiento del área determinada con la finalidad de aclarar movimientos históricos sociales de una de las múltiples realidades artísticas contraculturales de los 70 y 90 en Chile, en donde se generalizará en base al cuestionamiento crítico de la fuente y de igual forma se describirá las características de esta generalización, siendo una generalización en el entorno musical de la expresión, con la finalidad de profundizar aún más en el conocimiento que aún falta detallarse con mayor profundidad. Sin embargo, ya se han estudiado con antelación, empero dejando los vacíos a vislumbrar con la misma. La investigación es de un carácter documental y descriptiva. Documental porque se recogerá información de las diversas fuentes escritas, ya sea de la época, por autores y también por autores posteriores, con la finalidad de establecer un contexto determinado en la sociedad, y con fuentes de relato oral, hombres y mujeres nacidos en los años 90, con la finalidad de que estos tengan los años promedio de 10 años al inicio de la fecha indicada y 30 a la fecha final, para que respondan en el trato social de joven y adulto joven de las diversas provincias de Santiago. Descriptiva, debido a que de igual forma el carácter descriptivo no se puede dejar de lado debido a la situación del evento y de su carácter histórico crítico, en donde la descripción del contexto, conclusión que se llegue con la investigación logre un fin cometido. Hipótesis general. La música fue el principal medio de protesta utilizado por los jóvenes en contra del régimen dictatorial de Pinochet. Bueno, este en sí es una hipótesis bastante tentativa, bastante eh, cuestionable en sí, por eso la he elegido, ya que la parte central de esto es la música fue el principal medio de protesta utilizado, siendo que esto también puede ser rebatido, ya que un medio de protesta, en este caso yo considero la música, pero también puede ser considerado las pancartas, los escritos, los poemas, las mismas manifestaciones, entre otras muchos medios de protesta que se pueden utilizar. eh, por tanto, esto puede ser bastante bien rebatido, bastante atacado, pero también bastante sostenible. Entonces, por eso he elegido esta hipótesis. La variable es dependiente y variable independiente. En sí he elegido dos variables dependientes distintas y una variable independiente similar. La primera variable dependiente son los grupos que transmitieron contracultura, y la segunda sería las radios y lugares de manifestación
de la música contracultural. Ambas variables dependientes dependen directamente con los años de avance de la dictadura. Por lo tanto, es algo bastante complejo de describir ya a futuro dentro de este mismo trabajo, debido a que ambas aún van en aumento entre mayores años tenga dictadura, ya que ésta se va debilitando por X motivo y la gente empieza a perderle el miedo de una forma progresiva a la misma. Hipótesis simple o compleja. La hipótesis es de un carácter simple por el motivo que, si bien presenta múltiples variables dependientes, estas son vinculadas a una misma variable independiente, el cual es el tiempo transcurrido desde su comienzo de la dictadura, y en donde es posible aventurarse a predecir los efectos de aumento de los factores al empezar a perderse el miedo de la misma. Bueno, esto es lo que estaba spoileando, de alguna forma, por decirlo, con antelación. Bueno, tipo de hipótesis. Es una hipótesis de carácter explicativa, causal, multiderivada, ya que son múltiples variables las que influyen, sin embargo, todos bajo las tangentes de aumento derivadas en un avance temporal y y debilitamiento del miedo a los agentes dictatoriales. Unidades de análisis son las fuentes escritas y fuentes orales a través de entrevistas. La técnica de investigación cualitativa, obviamente también las fuentes orales, también serían la misma música. Y la técnica de investigación cualitativa serían entrevistas a personas de entre 10 y 30 personas, un margen bastante dentro de la media para hacer una tesis. Y otras técnicas de investigación cualitativa sería ver dentro de los diarios, grabaciones de video, de entrevistas anteriores por otros agentes, los cuales igual uno podría parafrasear o utilizar su material, y las consultas de documentos, lo cual sería una consulta general de fuentes. Instrumento de recolección de datos. La recolección de datos en sí va en torno a preguntas cerradas y preguntas abiertas, como se decía en el PPT explicativo. Y la pregunta cerrada en sí que he elegido son tres, las cuales pueden ser respondidas con simplemente un sí y un no. Tal como dice, preguntas cerradas. Pero bueno, estas son las siguientes. Recuerde con claridad los grupos que escucha en su juventud. Estas serían ya básicamente las preguntas que uno haría a la hora de entrevistar. Aquí a la primera uno puede responder que sí o no. ¿Los grupos musicales a inicio del golpe tocaban música en contra del régimen? Sí, no. Aquí estamos hablando de grupos musicales en general, no grupos musicales contraculturales, que son los investigados. Es para ver si es que el entrevistado cree que al inicio había tanta música como más a posterioridad en contra del régimen. ¿Usted sentía alguna clase, ¿Usted sentía alguna clase de censura en los medios de comunicación a la hora de oír música? Sí, no. Ahora ya pasaríamos a las preguntas abiertas donde ya podrían explayarse los entrevistados. ¿Cuáles fueron las principales cantantes que recuerda que se opusieron al régimen explícitamente a través de su música? 2. ¿Los temas musicales se compartían a través de qué medios? 3. ¿Qué rol jugó la radio y a mediados de qué año usted siente que se empezó a abrir a grupos de oposición? 4. ¿Usted en su juventud se vio motivado por los agentes contraculturales musicales para ejercer una lucha activa o pasiva del régimen de Pinochet? 5. Sus amigos durante su juventud, ¿qué actitudes tenían a la hora de escuchar grupos como Los Prisioneros? ¿Se sentían motivados por los mismos? Y última pregunta, ¿la música jugó un rol importante en la sociedad o solo un rol secundario a la hora de concientizar? Bueno, los criterios de fiabilidad tenemos de una fiabilidad externa. Se utilizan los mismos modelos metodológicos y las mismas preguntas circunstanciales. La validez es de triangulación, en donde tanto las pruebas orales como escritas se contrapongan y comparen y complementen entre sí. Y con esto ya estaríamos terminando el trabajo. Espero se encuentre muy bien y disculpe por no poder presentar nuevamente un trabajo dentro de la clase, pero nuevamente me ha tocado trabajar y, y aunque pedí ir libre no lo logré, pero espero sea un trabajo a la altura de lo que espera el profesor y quedaré atento para la retroalimentación y seguir mejorando.
intentaré ver si puedo trabajar esta tesis dentro de la carrera, lo cual igual lo dudo, ya que hablando con el director de carrera he tenido altos y bajos, pero si fuera este el caso, igual me gustaría, ya que usted, como me conoce, sabe que los temas culturales son los que más me motivan como persona y como futuro docente igualmente. Sin más que agregar, me despido, espero se encuentre muy bien, profesor, y hasta pronto.